Buenos días, este es el video número 2 de la clase de Derecho Agrario de la segunda semana del sábado 16 de enero de 2021. Continuamos con el tema, la tenencia de la tierra durante la conquista y la colonia. Bueno, veíamos en el video anterior cómo se fueron apropiando los españoles de las tierras de América y buscaron una justificación legal, pero desde que entraron no solo fue la justificación legal, también tenían el apoyo del Vaticano, como ya se les mencionó, a través de las bulas papales, por el Papa Alejandro VI, y por eso entraron a lo que es América, y las maneras como le fueron diplomáticamente y no, quitándole sus tierras a los indígenas. Bueno, había también otro pretexto que argumentaban los españoles en contra de los indígenas, que era la incapacidad. Hubo quienes calificaron a los indios de bárbaros, poco menos que humanos, que los consideraban como seres sin capacidad de administrarse, ni civil ni humanamente. Fíjense cómo los bajaban casi al rango de lo que es ser animal. Así, fíjense ustedes, un enciclopedista francés de la Revolución Francesa, Juan Jacobo Rousseau, afirmó: a todo ello hay que añadir que normalmente ningún animal hace por naturaleza la guerra al hombre, a no ser que se vea obligado en su propia defensa o empujado por el hambre. Ni siquiera le da muestras de aquellas violentas antipatías que parecen anunciar que una especie está destinada por la naturaleza a servir de pasto a otra. He ahí indudablemente los motivos por los que los negros y los salvajes entran tan pocas veces en conflicto con los animales feroces que pueden encontrar en la selva. Los caribes de Venezuela, como otros muchos, viven a este respecto con la más profunda seguridad y sin el menor inconveniente. De este párrafo se infiere que aún en 1753, para el autor de su obra ¿Cuál será el contrato social?, los nativos o indígenas guardaban un estado de salvajismo y eran equiparables a los animales de las selvas. Acuérdense ustedes, creo que habrán visto la película de Apocalipto. ¿Se acuerdan de la película de Apocalipto? Como hubieron cosas criticables, como el caso cuando van a cazar a maya en la selva, y uno de los soldados, de los militares, hace así, porque vean que no va. Y esa cuestión no existía en esa época. Esa es una señal que usan los marines de Estados Unidos. Pero bueno, son cosas que criticaron de la película, y que nunca hubo lo que eran los mayas, se juntaron los mayas de la ciudad con los mayas de la selva, vamos a decirlo así. Pero bueno, fue su película de Mel Gibson y está, como dicen, palomitera. Pero vean ustedes que practicaban, era la antropofagia, o sea, el animalismo. Y llegas a un lugar, pues español, muy persinado, con respecto que es católico, llega y ve, pues va a considerar salvajes, bárbaros, cómo se van a comer unos a otros, cómo les van a sacar el corazón. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, en Chichén Itzá, en el cenote, hay como un cuartito en la orilla del cenote, y dicen que ahí preparaban a la doncella una noche antes de darla al cenote. ¿Y quién la preparaba? Pues el sacerdote. ¿Cómo la preparaba? Bueno, ustedes a saber, pues para que la recibieran los dioses que estaban, los dioses sobre todo del inframundo, que se supone que estaban ahí en el cenote. Pero jóvenes, eso es la creencia de estas culturas. Es como cuando llegaron, no conocían los caballos, los aztecas, y se asustaron en ver a los animales, a los caballos.
pero también se asustaron los españoles en ver que se practicaba la antropofagia entre las culturas de Mesoamérica. Bueno, hace poco, en las excavaciones que están haciendo en la Ciudad de México, encontraron lo que es un Zopantli, TZ, empieza con TZ, Zopantli, que son esos cráneos que están atravesados por aquí y por acá, y se van así como si fueran una pulsera, esas que se ponen, pero en tiras, como brochetas, pero de puro cráneo, que así los exhibían. Acuérdense que pues, ese era el centro ceremonial en Tenochtitlán, donde está actualmente la catedral, el Palacio Nacional, pues ahí están apareciendo. Ya ven que a un lado entre la catedral y el Palacio Nacional, están las excavaciones del Templo Mayor, han aparecido muchas cosas. Incluso ustedes van a la catedral en el atrio, en la parte de afuera, ven unos cristales, se asoman y van a ver hasta escalinatas de las ruinas aztecas que estaban en la antigüedad. Y un color precioso, verde jade, donde se ve, o sea, ustedes lo ven y como que se van en el tiempo, Bueno, en el tiempo, y se van a dar cuenta de cómo era la ciudad. Sobre Tenochtitlán se construyó la catedral, se construyó estaba el Palacio el Palacio Nacional, está el Palacio también de Axayacal, de un lado donde está lo que es Monte Pilar, está enfrente, son cuatro, y enfrente de la catedral del ayuntamiento, pero abrieron una calle enfrente a la catedral, o sea, ustedes creo que la vieron en la película de James Bond, la de Spectre, con la que empieza, donde está un Día de Muertos en México. Eso no se celebraba así como salió ese desfile, con caretas y todo. Ya lo empezaron a hacer a raíz de la película. Porque el único lugar, vamos a poner en la Ciudad de México, que es muy prehispánico, es San Andrés Mixtli, en el sur de México. Está San Andrés Mixtli, donde el Día de Muertos lo hacen en grande. Es más, el pueblo, entras y está con flores. Y toda la gente va a convivir a los cementerios con sus difuntos porque tienen la creencia de que ese día llegan. Incluso se oyen las campanadas del 31 al primero que están llegando, primero de los niños y después para el día 2 de la madrugada, las campanadas de que están llegando los niños. Y ahí comen, ahí, a raíz de lo de la pandemia no se pudo hacer. Es el primer año que ha sido la excepción a todas esas festividades que se han venido celebrando, sobre todo la de San Andrés Mixtli, en el sur de México. Pueden ustedes buscarlo en internet y van a ver qué interesante es, porque son costumbres prehispánicas que hasta hoy se siguen practicando. Bueno, estos son los argumentos de la corona española para poderse apropiar. En la colonia, ya una vez entraron los españoles, vamos a decir, ya conquistaron, ya ganaron, ya se establecen en México, pues prácticamente todo esto era manejado por la corona española. Se llama Nueva España por España. Era la colonia, la época de la colonia, porque era una colonia española. En virtud de que por otros compromisos tales como la reciente reconquista de la península ibérica, el erario real se encontraba agotado. Una buena parte del costo del descubrimiento de las Indias occidentales fue sufragar con el patrimonio particular de los reyes. ¿Saben cuánto metal, sobre todo oro, no se fue para España, de lo que sacaron aquí en América? Era con eso tenía que sostener la corona, porque ya se había recuperado de la guerra con los árabes. Acuérdense que creo que en la primaria les dijeron que la reina Isabel de Castilla tuvo que empeñar sus alhajas, vender sus alhajas para poder costear el viaje de Cristóbal Colón. O sea, no había mucho dinero, pero con el descubrimiento de América, y vieron que había minas de varios metales y minerales, sobre todo había de metal oro, pues todo eso se empezó a ir para
Sí es cierto, servía también para el sostenimiento de la colonia, pero se iba para España, para la colonia española. Se apropiaron también de minas, todos eso. Estamos hablando del territorio que tenían los aztecas en específico, estamos hablando de esta cultura en específico. Pues, los españoles empezaron a... Y fíjense, la dominación española de 1521 a 1821, 300 años de dominación española. 1521, 1621, 1721 y 1821, 28 de septiembre de 1821. Interesante, ¿no? Pero estaba ahí un libro que les voy a enseñar antes de que terminemos la clase, que se llama Érase una vez en México, tipo la película de Antonio Banderas. Son 3 tomos, 1, 2 y 3, que miren, se los recomiendo muchísimo. Está extractada toda la historia con cosas que ustedes ni siquiera estudiaron en ese momento. Es de Alejandro Rosas, un escritor muy bueno, que sale en el canal 40 en ese programa del refugio de los conspiradores con otros escritores, cuando van a tocar algún tema de algún personaje histórico y hablan cosas que no sabíamos de él. Pues él es el autor de ese libro junto con otra escritora, Sandra Molina. Érase una vez en México, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Y son libros más o menos, van a ver, no tan gruesos, pero sí está tratado. Por ejemplo, si te dice del hombre prehistórico hasta los aztecas. Pues el otro de la conquista hasta la independencia. Después de la independencia hasta la Revolución Mexicana. Así como estamos llevando nosotros nuestra materia, es por fases, que estamos ahora en la colonia. Vamos a ver ahora esta clase de terminar con la independencia. Prácticamente con la independencia, ¿cuál fue la aportación que se hizo por parte de los insurgentes? Están los sentimientos de la nación, José Morelos y Pavón. Está la Constitución de Apatzingán de 1813, pues que en plena guerra la sacaron en 1813, pero nunca se llegó a aplicar. Sí había muchos principios liberales, Morelos, pero nunca se llegó a aplicar la Constitución de Apatzingán de 1813. Se hizo una constitución insurgente, pero no se llegó a aplicar. Ya cuando México se consuma, por eso les decía, a manera de comentario, que la guerra de independencia, como terminó, no era lo que esperaba Miguel Hidalgo. O sea, los insurgentes iniciales empezaron, pero con otra ideología. Ustedes vieron cómo terminó la guerra de independencia, pactada con Vicente Guerrero. Con Vicente Guerrero fue pactada Turbide y Vicente Guerrero. Ahí se acaba, pactado. No que fulanito derrotó a su familia. Fue pactado, y una vez pactado, obligaron al último virrey a firmar los tratados de Córdoba, donde España, él como representante de Corona, reconocía la independencia. Y entra el ejército de México, iba adelante, se Iturbide, y atrás pues iba Guerrero. Y desgraciadamente, pues no lo quieren muchos aceptar, pero la historia nos dice que el padre de la patria, el libertador, fue Agustín Iturbide. Cometió el error de autoproclamarse emperador. No estuvo ni un año. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo hicieron aplicar, tuvo que exiliarse, cuando regresa lo fusilan. Hay un video muy bueno histórico en YouTube, Manuel Villalpando, un escritor, que habla que somos una patria que se come a sus propios hijos, a sus propios libertadores. Está muy, y te lo explican históricamente por qué. La historia es fascinante, sobre todo la de México, porque al cabo de los años vienes a ver que las cosas no son como te las enseñaron en la primaria, en la secundaria, en la prepa, que también viste historia. Hay mucha cuestión oficial. ¿Por qué?
También tengo un libro de allá que cómo es que el gobierno, cuando hace los libros de historia, pone lo que tú quieres que aprendas. Pero bueno, por eso les digo, no se limiten única y exclusivamente a estudiar lo que dice ahí. Ahí están libros, están los videos, y van ustedes a normar su criterio de cómo ha sido todo esto. La historia de México ha sido sangrienta, sangrienta, ha habido traición tras traición. Bueno, en la colonia vamos a encontrar lo que es la propiedad de tipo individual. Cuando ya los españoles, pues ya se iniciaron las... Si hubieron tierras pequeñas, extensiones que le dejaron a los indígenas, pues para que se sigan rigiendo por su costumbre, independientemente que había la norma española, pero para, entre comillas, apoyarlos. Pero bueno, la primera propiedad de tipo individual, como les dije, cuando estaba tocando el tema de las haciendas, era la que se conocía como las mercedes reales. ¿Qué eran las mercedes reales? Era la concesión de tierras a conquistadores y colonizadores, generalmente con carácter provisional y sujetas a la ulterior confirmación por parte de la misma corona. Los concesionarios debían acreditar los requisitos de residencia y cultivo y no obtenían una extensión territorial específica. Al hablar de sentido amplio, nos referimos a las concesiones que la corona efectuaba en forma general, sea en forma directa o por medio de sus legítimos representantes. Esto eran las mercedes reales. Este tipo de propiedad individual, un pago a los conquistadores de tierras, y lo confirmaba la corona. Acuérdense que los españoles tenían que empezar a obtener títulos. Los primeros títulos que se obtuvieron de esas tierras que estaban las indígenas, pues son títulos españoles. Como en este caso estamos hablando de las mercedes que tenían que confirmar. Incluso al final antes de que entren en la síntesis y están los artículos de la ley agraria, les puse también que hay unos que se llaman demasías, que eran que si esas extensiones de terreno, que si tu título decía tanto que pasabas, esas demasías eran esos que conformaban esos terrenos también. O sea, tenías un terreno y te agarrabas el de la esquina y ya tenías mucho más y decías, todo esto es mi terreno, pero no, tu título te ampara tanto metraje, pues eso no puede ser. Estamos hablando de las demasías, están antes de los artículos de la ley agraria y sus síntesis. Después teníamos otro tipo de terrenos, de tierras, que eran las caballerías, que eran medidas de tierra que mercedaba, que se daba merced por la corona, que se mercedaba a un soldado de caballería. Aunque hay varias opiniones, generalmente se acepta que su superficie era de 300 hectáreas. ¿Bien? No era un terreno pequeño. Después tenemos las peonías. Peonías. Era una medida de tierra que se mercedaba, o sea, se daba en merced, se mercedaba a un soldado de infantería. Era una quinta parte de la caballería. Y después tenemos otros terrenos que se llamaban suertes. Solar para labranza, que se destinaba a cada colono que se integraba a una capitulación, generalmente con una superficie de 10 hectáreas. Había un mecanismo como el que ustedes ya vieron en derecho civil, que es la compraventa. Este mecanismo fue muy poco utilizado al comienzo de la conquista. Sin embargo, aumentó su importancia junto con la consolidación de la colonia debido a la permanente escasez de los fondos reales. En cierta forma, las confirmaciones vinieron a constituirse en compraventas posteriores a la ocupación inicial. ¿Qué son las confirmaciones? No tienen nada que ver con la cuestión de la iglesia. En primer término, se constituyeron gracias a la validación final de las mercedes reales. Por eso, como les digo, las mercedes se las daban, las tenía que confirmar la corona de que efectivamente se le dio a tal persona que
pero tenías que cumplir el requisito de que tenías que residir en ese lugar y aparte trabajar, por la cuestión del cultivo. Posteriormente también se aplicaron en favor de quienes carecían de un título legal debidamente expedido y fundado, o que su título fuera defectuoso, que contuviera datos erróneos, o finalmente para aquellos que con títulos legales y correctos poseyeran excedencias, o sea, excedentes. ¿Sí me escuchan, verdad? Bueno. Sí, profe. Y es porque salió de que ya terminó el primer video de... ¿Sí me ven? Sí, profe, sí. Sí, profe, se lo vemos. Sí, porque salió ya, ya está el video 1. Que bueno, así aprovechamos un poco más la clase. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí donde estamos llegando? ¿Cómo ya entramos de la conquista a la colonia? ¿Cómo se utilizaron los pretextos, estas formas de apropiación de la tierra? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Bueno, continuamos. Acá continuamos. Ok. Teníamos también, hay otra forma, como también ustedes ya vieron en civil, que es la prescripción. Entonces, que hay la prescripción positiva y prescripción negativa. Cuando vieron lo que era la usurpación, lo que se acuerdan, que la prescripción es una forma de adquisición de la tierra que servía como fundamento para promover en su oportunidad la composición o la regularización. Ustedes se dan cuenta que hay figuras romanas, porque pues lógicamente el derecho español, Roma invadió España también, incluso también sus conocimientos jurídicos, y están contenidos en el derecho español. ¿Y quiénes nos conquistaron? Los españoles. Así es como llega el derecho romano a México. Bueno, ya vimos las propiedades de tipo individual. Vienen las propiedades de tipo mixto. Tenemos primero lo que es la composición, como si fuera una canción, la palabra composición, mediante la ley 20 de 1589, el rey Felipe II instituyó las composiciones con dos fines primordiales. Por un lado, regularizar la tenencia de la tierra, que ordenara el caos existente y permitiera un mayor y mejor control para los efectos impositivos. Y por el otro, la obtención de beneficios económicos adicionales. Como lo están diciendo, ¿por qué se tuvo que haber hecho esto de esta ley para regular? Porque estaba, no obstante que empezaron las asignaciones de este tipo de tierras, era un caos como estaba la Nueva España al principio respecto a la apropiación de tierras y buscando títulos y todo para quedarse con las tierras, porque estaban buscando, si yo conquistador, ya me dieron una merced, pues yo vivo acá, lo trabajo, ya me la confirmaron, ya tengo un título. Bueno, yo tenía que buscar el título para mi tranquilidad, porque si me la quieren quitar, ¿con qué lo voy a pelear? Por eso ustedes en el ejercicio de su profesión, cuando les toca algún asunto legal, como yo ya también estoy atendiendo algunos, las personas, pues sí, a veces en los dichosos traspasos, dan la posesión a quienes están traspasando la propiedad, pero la persona que está dentro, lo que a él le preocupa, va a seguir pagando la propiedad, pero quiere su título, quiere su escritura. ¿Por qué? Porque si el día de mañana se ve afectado, ¿con qué se va a defender? Lo mismo estaba pasando en la situación de Nueva España. Si a una persona le asignaban su tierra, ya sea por merced, peonía, caballería, lo que usted, pues yo quiero mi título, con eso amparo mi propiedad. Ya estamos hablando de una propiedad. ¿Y quién está dando, quién está disponiendo para estar dando esas propiedades? La corona española. Como los conquistadores trabajan para el rey, bueno, el rey es el que va a dar los títulos. Fíjense qué interesante está todo eso, pero esto ha sido la evolución de cómo se fregaron las tierras,
los españoles, después viene la independencia. Pues si ustedes se dan cuenta, vean un mapa en Google de cómo estaba lo que es la república. La herencia que nos dejaron los españoles era grande. Y ya después, por los conflictos que hubieron en Estados Unidos, perdimos Texas. Había Coahuila, Texas, de cada división. Los tejanos no querían nada con México, hicieron sus movimientos para independizarse de México. Y lógicamente Estados Unidos abanicó ese movimiento porque dijo, bueno, se van a independizar de México y después se unen como Estado a la Federación Norteamericana. Y así fue. Parece que en aquel entonces estaba Estados Unidos, eran 13 colonias, las 13 colonias de Norteamérica. ¿Cómo estaba el conflicto de Estados Unidos? Vean, bueno, la película El Patriota, con Mel Gibson, y cuando el rey quería recuperar las tierras del norte, y cómo se enfrentaron a Inglaterra, los colonos, Mel Gibson, cuando le asesinan a uno de sus hijos, a Heath Ledger, que hizo del Guasón, el Joker, y le dieron hasta su Oscar póstumo. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué eran las capitulaciones? ¿Qué era otro tipo? Eran concesiones, las capitulaciones, eran concesiones a empresarios que la corona otorgaba con el fin de colonizar ciertos territorios o fundar una población a cambio de entregarles en propiedad determinada cantidad de tierras. Hay que recordar que a quienes participaban en estas empresas como colonos, bajo la dirección o auspicio del titular de la capitulación, se les otorgaba las llamadas suertes, y ya vimos que eran esos solares. Estas formas de adquisición de la propiedad son semejantes a los fueros que celebraba la corona española con los señores feudales. Estamos hablando de las capitulaciones. Y después tenemos una figura que era de que se dio, la reducción de indígenas. Y dirán, pues los mataron, maestro, pues bueno, ¿en qué consiste? Con el fin de facilitar el control y administración de los numerosos grupos indígenas, así como su evangelización, la corona, a mediados del año de 1500, ordenó la reducción de los indios, esto es, su concentración en determinadas áreas o poblaciones. O sea, los empezaron a segregar en esas partes. Fíjense ustedes, los que conocen, por ejemplo, Mérida, la catedral era para que fueran los españoles y las familias de los españoles a escuchar misa. Hay una iglesia cercana sobre la calle 60, rumbo al Paseo Montego, que era de tercera orden, y una después era de Santa Lucía, una capilla que se hizo para que vayan los indios, negros y sirvientes a escuchar misa. En la parte de afuera de lo que es ahora la iglesia, era un cementerio. Y enfrente hay una plaza muy bonita que tiene arcos, fue vecindario, y antes del vecindario, cuando lo construyeron esos arcos, ahí amarraban caballos. Actualmente está muy bonito, hay restaurantes y hay trova de las noches, creo que los jueves, trova yucateca. Yo creo que ahora está suspendida por la cuestión de la pandemia. Pero ahí tenían que escuchar su misa los que no podían irse a mezclar con los señores, vamos a decir, los conquistadores y sus familias, a la catedral. Tenían que oír ahí en Santa Lucía su Santa Misa. Fíjense cómo era eso que ven ustedes, que fue muy marcado, la esclavitud, las clases sociales, fue una de las causas de la guerra de independencia. Es más, en plataforma subí una imagen donde está dividida en dos y dice causas internas y causas externas que originaron la guerra de independencia en México. Esa está la esclavitud, pero otra de las clases sociales donde sí se agarraron fueron entre los mismos españoles. Estaba el español peninsular y estaba el criollo.
El español peninsular era el que ocupaba durante el virreinato de la colonia los puestos de mayor rango, mientras que los criollos eran puestos de segundo o tercer grado. Siempre fueron relegados. El peninsular era el que venía de España, sí, de España. Ahora sí, y los criollos, aunque tuvieran papá y mamá en la Nueva España, nacían en la Nueva España y eran criollos. Entonces, ese pique que se traía entre peninsulares y criollos fue incluso no solo una de las causas de la guerra de independencia, sino una de las causas por las cuales se pactó el fin de la guerra de independencia. Iturbide pues, era criollo, español, y a quién afectó? A España cuando pactó con Vicente Guerrero la consumación de la independencia. Pero eso fue pactado en una iglesia, un templo que está en el Centro Histórico de México, que se llama La Profesa. Cuando tengan ustedes oportunidad de ir a México, todo eso tiene historia. En México vas a la Ciudad de México y respiras historia. Pero hay que saber dónde estás parado. Entran y van a ver, ahí adentro es donde se pactó la consumación de la independencia por la iglesia, los empresarios criollos, ya no querían nada con España, porque les iban a aplicar la Constitución de Cádiz que se volvió a promulgar, ya la había quitado Fernando VII cuando regresó al poder, pero ya la iban a aplicar hasta en la Nueva España y no les convenía. Entonces ese fue el momento de cortar. Si no me equivoco, el obispo era Matías Monteagudo, el obispo de aquella época que se pactó. ¿Y a quién buscaron? Bueno, el ideal para ir a pactar, Agustín de Iturbide. Que si era corrupto, que si mató a muchos insurgentes y todo, pero él era la figura. Incluso hay una anécdota histórica curiosa, que cuando Agustín de Iturbide se nombró, se proclamó emperador, porque cuando México tiene su independencia, se empieza a formar una junta provisional gubernativa, iba a ser el paso de imperio a república. Pero ahí en el Inter, Agustín de Iturbide la disolvió, se creó el imperio. Esa fue prácticamente su fin y su tumba de Agustín de Iturbide. ¿Qué es lo que pasó? La noche donde a él lo coronaron emperador, tenía una hermana que comentaba que pues, no era muy agraciada y que tenía un problema en las axilas, pero bueno, era lo que significaba. Esa noche entró del brazo de su hermana, Antonio López de Santana, que también combatió con los realistas, estaba entrando, pero no crean ustedes que porque era su pareja, era buscar un medio, pues cómo va a llegar con el emperador, porque era que vea, miren, está con la hermana del emperador y se están buscando acomodar. ¿Cómo eran las cosas para la grilla de esa época? Pero cuando vieron que cae Agustín de Iturbide, Santana inteligentemente se acomoda con los que van a quedar y por eso ven que al final pues se va por el lado centralista. Fue 11 veces presidente de la República, pero se dirán, oiga maestro, entonces hubo más tiempo que Porfirio Díaz. No, 11 veces iba y venía, pero en tiempo efectivo que estuvo de presidente fueron 6 años. Y si comparamos con Porfirio Díaz, que tuvo un poquito más de 30 años, pues todavía Porfirio Díaz va a aparecer. Bueno, tenemos ahora, vamos a ver ahora que regresemos el video, las tierras que son las de propiedad de tipo colectivo, las que se iban a utilizar para trabajar, como tenemos el fundo legal. El fundo legal era el terreno donde se asentaba la población, consistente en el casco del pueblo con su iglesia, edificios públicos, plazas y casas de los pobladores, con una extensión de 600 varas a los 4 vientos a partir de la iglesia ubicada en el centro.
Esta medida tiene una importancia significativa en el nuevo derecho agrario para los efectos de la acción de restitución. Nos habla de restitución de tierras, o sea, devolución de tierras. Nos queda menos de un minuto para ir concluyendo. Regresamos también una vez que se corte el minuto siguiente para terminar la tercera grabación, para ir concluyendo la clase. Ya son casi las 10 horas con 30 minutos. Si hay alguna pregunta, si no, nos vemos en un minutito en el siguiente video, se vuelven a conectar. Muchas gracias. No se olvide su Gracias, asistencia. profe. Su asistencia, no se les olvide. Ahora ya Ya no, a mí no me dejó entrar. A mí tampoco, nada más a la de Se procesar. bloqueó. Sí. comuníquenlo a la coordinadora, por favor. Ya le dije. Dice que es problema de la página. Que porque salen todos. Pues es obvio, todo el mundo quiere entrar a su asistencia. Es una